Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Dios con poder según el Espíritu de Santidad. En el libro de Romanos, el capítulo 1, los versículos 8 hasta 15. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto es la descripción de la deplorable condición del mundo gentil que sirve de primera base para presentar la necesidad de la justificación mediante la fe. Se describe primero la persona que escribe el epístola, Pablo, siervo de Jesucristo. Este es su título honorífico en el que se gloria el apóstol y que le sirve de nombre primero como el prenombre de los romanos. El segundo epíteto con que se describe a sí mismo el apóstol llamado, es decir, el apóstol por llamamiento, no de los hombres, sino de Cristo. El libro de Hechos, capítulo 9, los versículos 15. Y el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Quien para eso lo llamó. En esto funda Pablo su autoridad apostolística. No marcha sin ser enviado. En el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 9, afirma no ser digno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Añade, separado, mejor que apartado. Pablo era fariseo, que significa separado, pues los fariseos se separaban para dedicarse al estudio de la ley. Pero él había sido separado para el Evangelio de Dios, separado por el Señor Jesucristo, para proclamar las buenas noticias que Dios continúa, que la muerte de su Hijo ha provisto, el pago completo por el castigo que la humanidad merecía por su pecado, y por tanto Dios ya es proporcionó a perdonar. El segundo de Colosenses Corintios capítulo 5 versículo 19, y da la vida eterna a cuantos acudan a él, al poner su fe en la obra completa del Redentor. Esta era pues la profesión a que Pablo había sido destinado desde el vientre de su madre. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Es decir, desde antes de nacer. A haber mencionado el Evangelio de Dios, hace una digresión para encomar el Evangelio y declara su antigüedad, que el Dios prometió de antemano por medio de sus profetas en las Escrituras, escritas siendo el primero Moisés, quien ya lo anunció
explícitamente en Génesis, capítulo 3, versículo 15, lugar que por eso es llamado el protoevangelio o primer evangelio. Su tema, el versículo 3 y 4, es su Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Al mencionar al Señor, Pablo acumula sus nombres y títulos, su Hijo, que va a explicar en el versículo 4. Señor, que indica su categoría soberana. Jesús, un nombre humano, que significa Yahshua, salvaría, y Cristo, que es el vocabulario griego correspondiente al hebreo Mesías. De él dice Pablo que en cuanto a la carne nació del linaje de David, pero en cuanto al espíritu de santidad. El primero de Corintios capítulo 15, versículo 45, espíritu vivificante. No se refiere pues al Espíritu Santo. Fue designado mejor que declarado Hijo de Dios en plena posición del poder, es decir, lleno del Espíritu de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 hasta el 17, y capítulo 3, versículo 31 hasta 34. Para llenar su condición de Mesías, necesitaba surgir según la carne del linaje de David, pero fue designado Hijo de Dios, título mesiánico no trinitario, por la resurrección de los muertos. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice en posición a esta condición humana, Hijo de David. Nota del traductor, fue establecido Hijo de Dios, es decir, constituido en su misión mesiánica, con el poder que corresponde a este papel en virtud de la resurrección de entre los muertos, que lo sustituyó en el estado del espíritu vivificante, capaz de dar la vida al mundo. Sufrió y su fruto, versículo 5, por medio del cual hemos recibido y en los demás apóstoles. No todos los creyentes, la gracia y el apostolado, es decir, la gracia del apostolado. El primero de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo reconoce que el apostolado es un favor especial de Dios, aun cuando todo servicio de Dios supone una gracia, un favor de Dios. Este apostolado tiene por objeto promover el amor a su nombre, el de Cristo, la obediencia de la fe entre todos los gentiles, mejor que naciones. La obediencia de la fe puede significar las cosas. El acto de la fe es una obediencia al mensaje, obediencia a la fe objetiva, es decir, al mensaje que se proclama. La gramática favorece a la primera, el contexto a la segunda. De todos modos, la sumisión al mensaje solo puede ponerse por obra mediante un acto de fe, con lo que de paso se ve que la fe no es un asentimiento frío a la verdad proclamada, sino una adhesión cordial en la que la persona entera se compromete. Entre estos gentiles, añade Pablo en el versículo 6, estáis vosotros los de Roma, versículo 7, llamados de Jesucristo. No significa que los ha llamado Cristo, ya que el llamamiento se atribuye siempre al Padre, sino llamado por Dios a pertenecer a Jesucristo Jesús. Los destinatarios de la epístola son en el versículo 7, todo lo que estás en Roma. Esto es todo lo que profesaban en Roma
la fe de Cristo. Libres y esclavos, eruditos y iliteradados, pobres y ricos, los titula amados de Dios, con un amor de especial predilección y llamados santos. Nos llamamos a ser santos, aunque esto sea verdad, por ser ya pertenecientes al pueblo santo de Dios. Por supuesto, todos los creyentes hemos de hacer honor a este nombre que Dios nos ha impuesto, practicando la santidad en toda nuestra conducta. La bendición en forma de saludo o el saludo en forma de bendición con que Pablo se dirige a estos creyentes de Roma. En el versículo 7, gracia y paz, el saludo griego era carigerín, de la misma raíz que caris, gracia. El saludo hebreo es shalom, paz, pero estos dos vocablos, generalmente en el Nuevo Testamento y especialmente en esta epístola, connotan algo más específico. Gracia es el favor desmerecido que Dios tiene a bien concedernos mediante la fe sobre la base de la obra redentora de Cristo. Paz es el estado de reconciliación con Dios. Como consecuencia de dicha obra, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. La fuente que estas dos ricas bendiciones son Dios el Padre de Cristo y nuestro. El libro de Juan capítulo 20 versículo 17 y el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3. Y el Señor Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. El primero de Tito capítulo 2 versículo 5. Esta es la bendición saludo que Pablo suele usar en sus cartas. Primero de Corintios capítulo 1 versículo 3, Colosenses capítulo 1 versículo 2 y Galatas capítulo 1 versículo 3, excepto en los dos a Timoteo, donde completa la traída. Gracia, misericordiosa y paz, que nos recuerda el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y con mayor detalle se hallan en la despedida del capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Las cartas antiguas, al igual que las de cualquier época de la historia, tenían una forma fija. Empezaban con la identidad del remanente, la identidad del destinatario o de los destinatarios y un saludo. La forma era A, B, saludos. Después venía una expresión de buen deseo con respecto a las circunstancias. El destinatario podría tomar la forma de una plegaria a su favor. De las miles de cartas que han sido descubiertas, se puede citar un ejemplo de la fórmula corriente para el encabezamiento es de un hijo pródigo, a su madre. La carta es del siglo II, escrita sobre papiro y conservada en el Museo de Berlín. Dice: Antonios Longos Anilos. Su madre, muchos saludos, continuamente oro para que estés bien de salud. Hago intercesión por ti cada día al Señor Serapis. Pablo tomó el patrón de una carta de la época y lo expandió, adaptándolo a sus propósitos, a escribir sus epístolas. Romanos contiene los elementos de la fórmula corriente. El primero es la identidad del remanente, capítulo 1, versículo 1 hasta 6. Y el segundo, la identidad de los
destinarios, capítulo 1, versículo 7, y el saludo, capítulo 1, versículo 7, y el pasaje en que se refiere a sus oraciones por los destinarios y expresa sus buenos sentimientos acerca de ellos, capítulo 1, versículo 8 hasta 15. Además de estos elementos comunes de las cartas de la época, la introducción a Romanos tiene la particularidad entre todas las cartas de Pablo de incluir la más clara formulación del tema a ser tratado en el cuerpo de la carta, capítulo 1, versículo 16 y el 17. En este aspecto se anticipa el desarrollo pleno y el buen orden tan evidentes en el resto de la epístola, de modo que la introducción a la epístola a los romanos está claramente dividida en tres secciones. El primero, el encabecimiento, capítulo 1, versículo 1 y el 7, y el 2, la acción de gracias y oración por ellos, capítulo 1, versículo 8 hasta el 15. Y el tercero, el tema, capítulo 1, versículo 16 y 17, encabecimiento, capítulo 1, versículo 1 hasta el 7. El encabecimiento de Romanos en la original es una sola oración larga y compleja. Los traductores de la RVA la han dividido en dos oraciones. En la parte del encabecimiento dedicada a sus identificaciones, capítulo 1, versículo 1 hasta 6, Pablo se refiere a su relación con Cristo y con el Evangelio, versículo 1, a lo que es el Evangelio, los versículos 2 hasta el 4, y a la naturaleza de su ministerio apostolístico, versículos 5 y 6. En acuerdo con el Antiguo Testamento, los cristianos son llamados esclavos de Jesucristo, especialmente Pablo. Apóstolo se llama doulos, 114:01 de Cristo, 1401 de Cristo. Es un título de honor. Antes de ser esclavos de Cristo, los cristianos lo eran del pecado. Un esclavo en aquella época era considerado un instrumento, cosa, posesión del amo. No tenía libertad propia. Todo le pertenecía a su señor, su dueño, aun sus hijos, su tiempo, sus fuerzas. Si se enfermaba o enviecía, el amo podía ponerlo aparte. Estaba al total servicio del Señor. Y en el Nuevo Testamento, la palabra doulos significa esclavo, en el sentido sociológico de la palabra. Nuestra versión traduce siervo, pero la idea es la de la absoluta sumisión del hombre a Dios. El mismo Señor Jesucristo había dicho que nadie podría servir a dos señores. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Uno esclavo de un solo amo. El esclavo no tiene voluntad propia. Es una posesión absoluta del Señor. Un obrero puede negarse a trabajar, pedir aumento de sueldo, cambiar de trabajo, pero el esclavo está a total disposición de su dueño y no tiene otra alternativa que obedecer. El nombre Pablo en el versículo 1 es un nombre romano común que se encuentra en la literatura, las inscripciones y los paparos de la época. Significa en latín pequeño. El significado del nombre no debe aceptarse como evidencia verídica de la estatura de Pablo, aunque el significado del nombre puede haber dado origen a la tradición conservada en una obra extra bíblica del siglo II, según la cual es apóstolo. Era de baja estatura. Parece que Pablo, como muchos judíos de la época, tenía su
tenía un sobrenombre, Saulo, que usaba en círculos judíos, de modo que tenía un nombre semítico, Saúl, forma griega Salus, y otro griego romano Pablo, forma griega Paulos. Precisamente la correspondencia fonética en la forma griega de los dos nombres puede haber influido en la elección del sobrenombre al principio del libro de Hechos. Se usa Saulo para designar al apóstolo. En Hechos capítulo 13, versículo 9, al comienzo del primer viaje misionero, aparecen los dos nombres juntos, y a partir de este punto en el Nuevo Testamento se usa Pablo. La excepción es el uso de Saulo en la repetición del relato de su convicción. Hechos capítulo 22, versículo 7, y el 13 y capítulo 26, versículo 14. Este nombre romano ha prevalecido en la historia posterior para referirse al apóstolo. La práctica común de Pablo era asociar a sus compañeros con él como remanente de sus cartas, Romanos, Efesios y las pastorales son las excepciones, la ausencia de referencia a compañeros. Enfatiza el carácter personal de Romanos. Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. El significado de la palabra traducida siervo es esclavo. Se usa de manera semejante en Galatas capítulo 1 versículo 10 y Filipenses capítulo 1 versículo 1 y Tito capítulo 1 versículo 1, Santiago capítulo 1 versículo 1, segundo de Pedro capítulo 1 versículo 1 y el libro de Judas capítulo 1. El énfasis no está tanto en la bajeza del estado del esclavo, sino en la devoción absoluta y sumisión total a su amo. Pablo pertenecía a Cristo sin reservas. El término se usaba, por ejemplo, para referirse a Abraham, Génesis capítulo 26, versículo 24, a Moisés, José, capítulo 1, versículo 2, y a los profetas, Isaías capítulo 20, versículo 3, Amos capítulo 3, versículo 7. Pero mientras los profetas se identificaban como siervo de Dios, Pablo es siervo de Cristo Jesús. A poner a Cristo Jesús en lugar de Dios, el apóstol le da a Jesús la posición más alta posible. La palabra Cristo es el equivalente griego del término hebreo Mesías. El ungido generalmente en los escritos de Pablo se usa como segundo nombre personal de Jesús y no como título. Pablo usa el término 379 de las 529 veces que aparecen en el Nuevo Testamento. Se ha dicho que es a Pablo que los creyentes debemos la práctica de llamar a nuestro Señor simplemente Cristo Jesús. El nombre humano de Cristo significa, por supuesto, Salvador. Inmediatamente, en el versículo 1, Pablo se identifica en términos de su vocación. La frase griega traducida del llamado a ser apóstolo se compone de los términos llamado y apóstolo. Las palabras hacer agregadas por los traductores probablemente dan a la frase un sentido de proposición que no tiene el término llamado describe la clase de apóstolo que Pablo es. Es apóstolo por llamamiento divino y no por elección propia o por intervención humana. Se puede traducir apóstolo por llamamiento o apóstolo por vocación. El término apóstolo significa enviado y había adquirido el sentido del delegado personal
autorizado, aunque puede referirse a un simple delgadado. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Y en el sentido específico, se refiere a los hombres designados por Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 1, como delegados autorizados suyos para ejercer autoridad especial en las iglesias. En los comienzos de la historia cristiana, los apóstoles, cuando se incluyen en las listas de funcionarios, aparecen en primer lugar. El 1 de Corintios capítulo 12, versículo 28 y Efesios capítulo 4, versículo 11. El otro elemento de la identificación que hace Pablo de sí mismo tiene que ver con su relación con el Evangelio. El término traducido, apartado, aparece en Hechos, capítulo 13, versículo 2, donde el Espíritu dice a los creyentes en Antioquía: apártame a Barnabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. En los propósitos de Dios, Pablo había sido apartado desde el vientre de su madre. Gálatas capítulo 1, versículo 15. En los tres pasajes mencionados aquí, Romanos capítulo 1, versículo 1, libro de Hechos capítulo 13, versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 15, el acto de ser apartado asocia con el de haber sido llamado. El significado de apartar es destinar a un fin específico, disponer para una tarea exclusivamente. En el caso de Pablo, este fin específico es el Evangelio de Dios. El Evangelio es la noticia, las buenas nuevas, que tienen su origen en Dios. No dice apartado para la predicación del Evangelio de Dios, sino apartado para el Evangelio de Dios. La frase incluida la predicación, pero sugiere que Pablo había de ser un hombre del Evangelio, una persona cuyo destino estaba inseparablemente unido al Evangelio en todos los sentidos posibles. El Evangelio es de Dios. Se ha dicho que Dios es la más importante palabra en nuestra epístola. Ningún tema de la epístola se aproxima a la frecuencia con que el tema de Dios es tratado. El Evangelio de Dios. Se ha dicho que Dios es la más importante palabra en esta epístola. Ningún tema de la epístola se aproxima a la frecuencia con que el tema de Dios es tratado. Pablo reproduce la expresión hebráctica en griego. Las antítesis entre carne y el espíritu no se refiere tanto al contraste entre su naturaleza humana y su naturaleza divina, sino al contraste entre el estado de su humillación en la encarnación y el de su exaltación en la resurrección. Cristo no llegó a ser Hijo de Dios en la resurrección, sino que fue declarado como tal o fue instalado como tal con poder. Por este acontecimiento, el Hijo de David era el Hijo de Dios, pero esto no fue evidente. Este hecho estaba velado. En la encarnación, su dignidad como Hijo de Dios se pone de manifiesto. Se certifica mediante la resurrección. Por medio de la resurrección, Jesús se revela como Hijo de Dios en un sentido nuevo, con poder y gloria. Las últimas 4 palabras del versículo traducen una frase que en el original dice literalmente: en virtud de resurrección de muertos. Sorprende encontrar el plural de muertos. Algunos han pensado que se refiere a la resurrección de muertos por Cristo durante su
ministerio, o que se refiere a los que resucitaron cuando él fue crucificado. Libro de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y el 53. Pero estas interpretaciones son rechazadas por la mayoría de los comentaristas. Aparentemente la forma plural muertos se debe a un fenómeno gramatical y la traducción debe ser por su resurrección de la muerte. El NBE, la misma frase, es el origen, aparece en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23. Es posible que mediante el uso de plural Pablo está sugiriendo que la resurrección de Cristo es primicia de todos los muertos fieles. Una idea que es explicada en otros pasajes, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11, y el primero de Corintios, capítulo 15, versículo 20 hasta 23. Al iniciar el versículo, Pablo vuelve a la oración que había suspendido en la mitad de él y continúa refiriéndose al Hijo, quien es en sí el tema del Evangelio. El término del original, traducido Señor, podía usarse como una forma cortés de dirigirse a otro o podía usarse de dioses a quien se rendía culto. En este sentido, era semejante a la palabra castellana Señor. Pero creyentes que leían el Antiguo Testamento en la versión griega sabrán que era el término que los traductores habían usado en lugar del nombre de Dios, Jehová o Yeshua, de modo que al llamar a Jesús Señor, estaba identificando con el Dios de Israel. Llamar a Jesús Señor era para el judío y para el gentil una manera de afirmar su autoridad absoluta. El apóstol pasa ahora a hablar de su ministerio, pues Jesús dice: Pablo, recibimos la gracia y el apostolado. En el versículo 5, probablemente el plural recibimos es un plural editorial. Pablo se refiere a lo que él mismo había recibido. Gracia es el favor inmerecido de Dios, pero es posible que en este pasaje la frase la gracia y el apostolado sea un ejemplo de una figura literaria en la cual dos expresiones individuales unidas por un y se refieren a una sola idea. En este caso, no se refiere a la gracia por la que el apóstol fue salvado, sino a la gracia por la que había recibido el ministerio apostolístico. Dios le había concedido el privilegio de ser un apóstol. Lo demás del versículo identifica la finalidad de su ministerio y su esfera de acción. El propósito de su ministerio era la obediencia de la fe. La Reina Valeria 1970 tiene obediencia a la fe como si la fuera el continuo de doctrinas. Mucho más precisa es la tradición de la Reina Valeria. El fin del ministerio apostolístico de Pablo era lograr una obediencia en base a la fe o que dependía de la fe. La obediencia es posible solamente a partir de un acto de fe, de una entrega. La esfera de acción de Pablo era en todas las naciones, de acuerdo al contexto en que se encuentra. La palabra naciones puede significar naciones gentiles o paganos. En este caso indica la vocación especial de Pablo de ser apóstol a los gentiles, esto es, a los judíos. Capítulo 1, versículo 13, Gálatas capítulo 2, versículo 9.
Pablo incluye a los creyentes romanos destinarios de la epístola entre los gentiles, en el versículo 6. De esta manera se justifica un ministerio proyectado entre ellos. Este versículo es evidencia de que en el momento en que se escribió la carta, la iglesia en Roma era una congregación predominante gentil. El versículo 7 incluye dos elementos más del encabecimiento corriente de la época: la autenticidad de los destinarios, el versículo 7, y el saludo. Pablo identifica a los destinarios mediante tres frases. La primera indica su ubicación geográfica: los que estáis en Roma. Para el problema textual con respecto a esta frase, veas la introducción. La segunda indica que son amados por Dios. El hecho del amor de Dios por el creyente nunca debe aceptarse en forma rutinaria. Siempre debemos afirmarlo asombrados y maravillados. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Y en cerrar le voy a hacer una oración, que es una bendición que Jehová se lo dio a Hermoso y a Moisés para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por tu día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.